Ok, gracias. Buenas noches, amigos de la Junta de Decano del Colegio de Contadores Públicos. Bueno, vamos a tener una ponencia muy interesante que nos habla sobre la inteligencia artificial y la gestión contable. Es un tema que está de moda, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de ChatGPT y nuestro ponente hoy día nos va a sacar de algunas dudas con respecto a lo que es inteligencia artificial y la gestión contable. Voy a presentarlo. Su nombre es Juan Manuel Granda. Es docente universitario de la Universidad Antenor Orrego, de la Universidad UPN, también la Universidad del Norte y la Universidad César Vallejo. Especialista en finanzas, costos y presupuestos y también en tecnología de información. Es auditor y socio de MGA Auditores, socio principal de consultoría jurídica contable Granda Con y Asociados, miembro del Comité de Peritos Contables del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y gerente general de Vistanet SAC. También es gerente administrativo financiero de la cadena de tiendas Jolín. Es contador general del SAIN y contador general de la empresa de transporte Guzmán, ¿no? Ese es su currículum de vida de nuestro colega Juan Manuel Granda, para quien ya le cedo el uso de la palabra para que comience con su exposición. Bienvenido, Juan Manuel. Buenas noches con todos, muchas gracias Juan Carlos, muy agradecido por la invitación el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, voy a compartir la diapositiva. ¿Se puede apreciar de manera correcta? Sí, está muy bien. Muy bien. Bueno, el tema de hoy que nos reúne es, como dijo Juan Carlos, la inteligencia artificial en la gestión contable. Vamos un poco entrando al tema, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de una tendencia que está transformando no solamente el sector de la contabilidad, realmente está transformando todos los sectores. Es una tecnología disruptiva y es en el área o en el ámbito contable donde las empresas y la gestión contable está impactando de manera muy importante, ¿no? Es por eso que en esta presentación vamos a explorar un poco cómo está revolucionando la inteligencia artificial las tareas diarias, ¿no? Donde se brindan nuevas oportunidades para automatizar procesos, detectar algunos patrones, analizar grandes volúmenes de datos y ver la manera de cómo tomar decisiones de manera informada, ¿no? Y de esa manera ser más eficientes en la toma de decisiones, que es lo que siempre se ha hablado en el área o en el aspecto contable, ¿no? Lo que se busca o dentro del objetivo de esta presentación es que se explore las aplicaciones, algunas aplicaciones de inteligencia artificial en la gestión contable, ver sus ventajas, sus desafíos, ¿no? A lo largo también de la presentación vamos a ver algunos casos de uso concreto y finalmente invito a los espectadores a participar con algunas preguntas a fin de compartir algunas ideas que van a terminar enriqueciendo esta discusión y van a generar un mayor entendimiento del tema, ¿no? Que es bastante relevante en este mundo que nos estamos enfrentando. En sí, ¿qué es la inteligencia artificial, no? De manera general, ¿no? Se refiere un poco a la capacidad de las máquinas de realizar tareas que normalmente requerían la inteligencia humana como aprendizaje y la predicción y el razonamiento humano, ¿no? Ahora eso está siendo adoptado o manejado también por las computadoras. El objetivo principal de la inteligencia artificial es emular, ¿no? Reproducir el pensamiento humano y tomar estas decisiones basadas en un razonamiento lógico, pero eso lo logra mediante algoritmos, ¿no? Decir que la inteligencia artificial está lejana a nosotros es una falacia porque desde mucho tiempo nosotros ya venimos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Desde nuestros propios smartphones podemos nosotros, eh, a los que tienen iPhone, preguntarle a Siri,
cómo está el clima, ¿no? Cómo está el tráfico, o a Google, ¿no? Decirle, hola Google, ¿dónde está el grifo más cercano? Inmediatamente Google, mediante el reconocimiento de voz, que es un uso de la inteligencia artificial, me va a llevar a los grifos más cercanos, ¿no? No solamente eso, ¿no? Hay sistemas como el Google Maps que ya utiliza no solamente patrones, sino también utiliza métricas. Por ejemplo, en otros países, el Google Maps, tú pretendes ir en un servicio público de un punto a otro punto, de un punto a otro punto de tu hotel, por decir, a la Torre Eiffel, y pues el Google Maps te dice a qué horas va a pasar el bus, o si tienes que ir en tren, cuál es la mejor opción, los tiempos que vas a demorar, y si llegas a un punto, a la parada, te dice por si acaso el bus está retrasado, espérate 5 minutos más. Entonces hay todo un esquema que lo venimos utilizando y ya es parte de nosotros, ¿no? La automatización, la visión inteligente por parte de las computadoras, ¿no? Nosotros cuando pasamos, por ejemplo, a aduanas, ahora ya no es necesario que te sellen el pasaporte, tú simplemente haces un reconocimiento facial e inmediatamente los sistemas de inteligencia artificial están detectando quién eres tú, de qué país eres, de dónde vienes, y pues eso sirve como una carga de datos para todos los sistemas que continúan en el esquema de la migración. Hablemos un poquito más también de los tipos de inteligencia artificial. He tratado de un poco mostrarles 4 de los principales tipos de inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de aprendizaje automático, también llamado Machine Learning, redes neuronales, la visión por computadoras y procesamiento del lenguaje natural. En el primer caso, cuando hablamos de aprendizaje automático, el Machine Learning, pues podemos definirlo como una técnica de los sistemas en aprender y mejorar de manera automática a partir de algunos datos que uno les va brindando a las computadoras, sin ser programados de manera explícita, ¿no? Se basa básicamente en unos algoritmos que analizan patrones y construyen unos modelos de estos datos, ¿no? Partiendo de los datos que uno previamente les da, ¿no? Y de esa manera, pues la inteligencia artificial toma las decisiones y realiza predicciones. Un ejemplo, nosotros inclusive apoyamos o ayudamos a construir la inteligencia artificial porque a veces entramos a algunas páginas web y nos dice, para detectar que tú no eres un robot, te dice cuáles son los, marca en estas figuras cuáles son los semáforos, marca en estas figuras cuáles son los perros, cuáles son los gatos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los carros? Entonces uno va marcando, porque entiende que el ser humano es inteligente, y va marcando, y lo que estás haciendo de ahí es enseñarle a la máquina a establecer un patrón, ¿no? Entonces, ya cuando la máquina está siendo entrenada por ti, porque tú le vas diciendo, este es un perro, este es un carro, este es un gato, este es un semáforo, entonces se lo dices tantas veces que la máquina comienza a tener un montón de imágenes y comienza a reconocer esas imágenes y en un futuro, ya cuando está bien entrenada esa inteligencia artificial, lo que hace es, una vez que tú le muestras una imagen, la inteligencia artificial ya entrenada te va a decir, esto es un perro, este es un gato, ¿no? Llevado a la contabilidad, pues nosotros en una tarea un poco manual y bastante autónoma, a veces tenemos que definir, esto es un gasto, esto es mercadería, pero sin embargo, en el transcurrir de los meses, esos documentos siguen siendo repetitivos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El gasto de luz viene siempre en el recibo de luz, ¿no? Por lo general. Entonces, ya no hay mucho ahí conocimiento contable que le tengas que aplicar, simplemente dirás, si este recibo de luz es un gasto de luz, y de repente tú trabajas con 5 o 10 proveedores, y entonces las facturas del proveedor por lo general no cambian, por lo general no cambian, y entonces si tú le entrenas a la inteligencia artificial y comienzas a decir, por si acaso, esto es una factura de mi proveedor de mercadería, entenderá que se trata de mercadería, y por lo tanto la inteligencia artificial también podrá reconocer
documentos que son de mercadería, documentos que son de gastos en específicos, y de esa manera ayudarte a registrar las operaciones que lo podría hacer un asistente o un practicante, ¿no? Yendo al tema de redes neuronales, estas básicamente son estructuras inspiradas en el cerebro humano. Estas redes están compuestas por nodos, ¿no? Así como las neuronas se conectan, igual, ¿no? Y estas conexiones de las computadoras tratan un poco de transmitir esa información de manera como una red, ¿no? Y de esa manera se entrena, ¿no? Por ejemplo, algo como para mencionar un ejemplo en especial, nosotros, por decir, a veces vemos el YouTube, y en el YouTube podemos escuchar que de repente está en un lenguaje extranjero, y cuando ponemos subtítulos podemos observar que lo está subtitulando, pero eso no es que alguien haya previamente eh, traducido ese video. Imagínense cuántos videos hay en YouTube, hay millones de millones, ¿no? Imagínense cuántas personas cuántos traductores tendría que contratar YouTube para poder hacer esas traducciones de todos esos videos, ¿no? Hay videos de 5 segundos hasta videos de horas, ¿no? ¿Cuántas horas debe haber en YouTube? Entonces, ¿cómo entrenan ahí a la inteligencia artificial poniendo un conjunto de voces y con un texto? Entonces la máquina va aprendiendo de varias voces y el mismo texto. De esa manera, pues, cada vez que la inteligencia artificial escucha una voz y la alinea con un texto en especial, ya reconoce, y somos conscientes de que a veces hay videos de YouTube que están mal traducidos. Eso se puede traducir o se puede definir como que es una inteligencia artificial que todavía está en vías de entrenamiento, ¿no? O se está entrenando. Luego tenemos otra inteligencia artificial que hablamos de visión por computadora, ¿no? Y esto es básicamente la capacidad que tienen las máquinas para comprender y analizar imágenes, videos, ¿no? Igual, utilizando algoritmos de visión. Lo que hace la inteligencia artificial reconoce estos rostros, estos objetos, los gestos inclusive, ¿no? Y de esa manera puede establecer algunos patrones, ¿no? Por decir, en otros países la vigilancia electrónica está masificada, es decir, hay personas que ya las tienen el rostro de la persona las tienen en una base de datos, y pues estas máquinas, estas cámaras están en las estaciones de trenes, en las vías públicas, y pues están constantemente escudriñando, identificando a las personas para un poco mapearlas y hacer un match con esa base de datos de las personas que probablemente están siendo buscadas por la ley, ¿no? Entonces, es eso, imagínese una persona que te esté parando, un policía que te esté parando y te esté diciendo en la calle, espérate un momento, quiero revisar las fotografías de todos los delincuentes que tengo registrados. ¿Cuánto se tomaría en revisar a persona por persona con todos los archivos fotográficos que hay de delincuentes? Eso es algo un poco complicado, ¿no? Y pues la inteligencia artificial de visión por computadora lo hace en segundos, ¿no? En las universidades lo vemos, que inmediatamente tú estás pasando la barrera o la entrada, hay a veces cámaras y te visualizan para que comparen tu rostro y pues te den el acceso, porque se entiende que eres estudiante o docente de esa universidad, ¿no? Finalmente, el procesamiento del lenguaje natural también nosotros estamos muy hasta hastiados de este tipo de inteligencia artificial, porque muchas veces recibimos llamadas spam por chatbots, ¿no? Y lo que hace, pues, es simular el lenguaje humano. Son computadoras las que nos están hablando, las que nos dicen, nos saludan primero y luego nos dan un mensaje, pues, y pues nosotros estamos interactuando prácticamente con un robot, pero el robot no se cansa porque lo hace las 24 horas del día, los 365 días del año. Así tú le cortes la llamada N veces, probablemente te siga llamando, ¿no? Eso es un poco el resumen de los tipos de inteligencia artificial más significativos. Muy bien. Es un pequeño video para que se muestre todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, y dice un mundo inteligente, ¿no?
ya abordemos un poco el tema de la inteligencia en la gestión contable, ¿no? La inteligencia artificial en la gestión contable se refiere a aplicaciones en técnicas y algoritmos para automatizar y mejorar procesos contables y financieros. Ustedes saben muy bien que la contabilidad está llena de procesos y son procesos bastante repetitivos, ¿no? Entonces, es ahí donde es una oportunidad significativa de aplicar estas herramientas de inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial, dice, utiliza o realiza tareas específicas de contabilidad de manera más eficiente y precisa, porque, bueno, la máquina no se cansa, no se aburre, no se distrae, ¿no? Y precisa, es más precisa, es más rápida. De esa manera las empresas van a ahorrar tiempo y van a ahorrar recursos. Las áreas donde pues se puede utilizar la inteligencia artificial en el área contable, pues hablamos del área financiera porque te va a permitir proyectar información o presupuestos también para proyectar flujos de caja, eh, hacer conciliaciones bancarias porque puede evaluar dos bases de datos, tu registro contable de caja con tu registro de tu estado de cuenta bancario, en el área de auditoría para detectar algunos patrones un poco extraños, ¿no? Y entonces informarte o lanzarte una alerta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sin ir muy lejos, a veces nos llama algún banco y nos dicen, señor, usted ha realizado esta transacción. Sí, yo lo he realizado. Ah, ya lo llamamos porque nos saltó una alerta porque era un poco extraño que usted compre en esta tienda donde nunca compró, por poner un ejemplo. O nos es extraño que esté comprando en el extranjero si nunca viajó al extranjero, ¿no? En el área de tributación, pues también, ¿no? Hoy en día estamos viendo cómo las auditorías tributarias están siendo electrónicas, ¿no? Hay unos algoritmos que están detectando cuáles son los patrones de evasión, sobre todo hoy en día que se va a poner de moda el FIRE, con mayor razón, donde ya los mismos sistemas te van a proponer un registro de compra y un registro de ventas, ¿no? Finalmente, la inteligencia artificial definitivamente no va a reemplazar completamente la profesión contable, sino que va a complementar ese trabajo o va a ayudarte a que esas tareas automatizadas, aburridas por así decirlo, lo haga de manera más eficiente la máquina, pues, ¿no? Es ahí donde entra la inteligencia artificial. Eh, un enfoque que se puede hablar de la inteligencia artificial es que para poder, digamos, establecer una inteligencia artificial dentro del negocio, tenemos que tener datos y los datos pueden ser estructurados o no estructurados, ¿no? Desde el punto de vista de decir datos estructurados, la contabilidad está llena de datos estructurados. Los registros contables son datos estructurados porque, por decir un ejemplo, donde dice columna de RUC, no vamos a poner la fecha, donde dice columna de fecha, no vamos a poner la razón social, ¿no? Son datos estructurados, pero también la inteligencia artificial puede interpretar, como le digo ya, imágenes, textos, voces, entonces que son datos no estructurados y se apoya de algunas tecnologías para poder predecir, recomendar, alertar y decidir, ¿no? Eso es un poco el entorno de la inteligencia artificial. Llevado a algunos usos ya de las tareas contables, de las funciones específicas de la contabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de automatización de tareas, se habla de que aquellas tareas rutinarias, mediante el uso de algoritmos y el uso de Machine Learning, puede reducir la carga de trabajo manual, ¿no? Por poner un ejemplo, algo rutinario es constantemente recibir una factura y ponerse a registrar esa factura. Pues hoy las máquinas, mediante tecnología de visualización, pueden enfocar el documento y pueden obtener los datos de ese documento y no solamente obtener los datos, sino también decidir qué tipo de registro es mediante un entrenamiento, si es registro con compra de mercadería o es un gasto, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en particular de este uso. Luego tenemos que un uso es que genera una ventaja de la mayor eficiencia y precisión, ¿no? Porque cuando hay grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial puede identificar estos patrones, estas tendencias, anomalías,
y de esa manera, con esos patrones, la inteligencia puede tomar decisiones y proyectar información. Dice que también te sirve para analizar y hacer pronósticos avanzados. Hablamos de patrones y tendencias, entonces, y eso se da mucho en la parte financiera. De esa manera se puede hacer pronósticos mucho más efectivos, y que la máquina está constantemente evaluando y elaborando, ¿no? Flujos de caja, por poner un ejemplo, y de esa manera tomar decisiones más estratégicas y planificar mejor el futuro de un negocio. Detección de fraudes, lo habíamos hablado en la auditoría, ¿no? La inteligencia artificial puede identificar esos patrones sospechosos, inusuales, y de manera automática, pues, puede darte una alerta y decirte, por favor, investiga, porque acá veo algo que no me parece normal. Entonces ya te llega a ti la alerta y tú como contador te encargas de investigar esa situación. Mejorar la atención con el cliente, ¿no? ¿Cuántas veces a veces recibimos llamadas para los que tenemos nuestro estudio contable de nuestros clientes que nos preguntan a veces casi lo mismo, ¿no? Utilizar un chatbot, un asistente virtual basado en inteligencia artificial para poder un poco quitar ese tráfico sería ideal, ¿no? Luego el cumplimiento, eh, digamos, la parte normativa y regulatoria. Una vez que tú ingresas en la inteligencia artificial una norma, estableces las reglas, pues se reduce el riesgo de incumplimiento y evita posibles multas, posibles sanciones, porque tú les pones los parámetros a la inteligencia artificial. De esa manera, pues te asegura que se cumpla con estos parámetros establecidos. Dice también que un uso, una ventaja de la inteligencia artificial en la gestión contable es para mejorar decisiones. Esto es más que dicho, ¿no? Los directivos, la gerencia, en base a esta evidencia que recoge la inteligencia artificial, asegura una gestión financiera más eficaz y una planificación estratégica mucho mejor. Acá he seleccionado algunas pequeñas herramientas que existen ya en el medio, ¿no? Hablamos de algunos software, la mayoría son extranjeros, que hacen ya contabilidad con inteligencia artificial. Si un poco hacemos un pequeño análisis de lo que está pasando, nosotros nos hemos un poco llevado a la contabilidad por el tema de la tributación, pero SUNAT ha emprendido un proyecto de sistematizar todo. Entonces los registros de punto de vista tributario se van a manejar básicamente por SUNAT. Entonces acá nos queda a nosotros los contadores, si bien es cierto, utilizar estas herramientas de SUNAT, pero también tenemos herramientas que nos van a apoyar a la gestión contable propiamente dicha, con normas internacionales de contabilidad, por el cual están elaborados estos software internacionales que utilizan inteligencia artificial para registrar, para conciliar, para comparar, para poder proyectar información. Tenemos entonces algunos ejemplos de software de contabilidad, ¿no? Como QuickBooks, como Xero, ¿no? Que utilizan la inteligencia artificial para automatizar las tareas contables. Luego tenemos la OCR, es una tecnología que lo que permite es escanear los documentos, y no solamente escanearlos, sino también transformar ese dato o esa imagen en texto. El RPA, que es la automatización robótica de procesos, que te ayuda a que esa tarea de manera repetitiva ya no lo hagas tú, lo haga un robot. Y en la contabilidad hay muchas tareas repetitivas que se pueden explotar con el RPA, y de esa manera la persona que se encarga de hacer esa tarea repetitiva puede encargarse de otras tareas más analíticas, ¿no? Lo que es el análisis de datos, tenemos el Business Intelligence, que hay programas como el Power BI, como el Tableau, y que lo que hacen es diagramar y presentarte la información, los informes, los tableros, de manera automatizada, extrayendo datos de manera automatizada y constantemente en línea, para poder tú tomar decisiones en donde estés, porque inclusive estas herramientas de inteligencia artificial, de Business Intelligence, como el Power BI, tú lo puedes ver desde tu celular, ¿no? Entonces ya no estás como que estás esperando el estado financiero del contador, que es a fin de mes,
estos son informes que te pueden llegar al segundo, ¿no? Sistema de detección de fraudes para el tema de auditorías, asistentes virtuales, chatbot, que ya hemos un poco hablado sobre los chatbots, y plataformas de gestión. Esta es una pregunta que muchos se harán, ¿no? Dicen, ¿cómo incorporar la inteligencia artificial en una organización? Y la respuesta se las pongo de esta manera, ¿no? La inteligencia artificial no es algo que tú puedas comprar, es algo que se construye. Pero para poder construir la inteligencia artificial en una organización necesitas tener algunos componentes como un ecosistema tecnológico, es decir, tienes que tener una infraestructura tecnológica adecuada, es decir, tecnología, no de punta, pero digamos tecnología a la par a los cambios, ¿no? Plataformas tecnológicas, framework, ¿no? Donde existan algunos métodos de inteligencia artificial, equipos de trabajo, personas calificadas, personal calificado, personas que estén un poco alineadas a conceptos tecnológicos y definitivamente las empresas tienen que estar, o las áreas de las empresas tienen que estar en constante investigación e innovación. Con esos componentes yo creo que es cómo se puede incorporar inteligencia artificial en una organización. Sin estos componentes es complicadísimo que se pueda hablar de un entorno de inteligencia artificial dentro de una organización. Voy a pasar a algunos casos de estudio, ojalá me puedan seguir. Voy a poner algunos 4 ejemplos de uso de inteligencia artificial muy rápidos. A ver, está de moda ahora el ChatGPT. Acá lo tenemos, el ChatGPT. Me voy a tomar el permiso de utilizar el libro de un estimado profesor que me enseñó en la universidad, el profesor Jaime Montenegro, para poder sacar un pequeño ejemplo de ratios. Y la diferencia va a estar de que en lugar de que lo haga el análisis financiero, lo haga un contador, lo va a hacer la inteligencia artificial. Siempre se hablaba de que en algún momento se decía, bueno, las computadoras podrán hacer los cálculos, todo, pero que las computadoras tengan el poder de hacer un análisis financiero complicado, o sea, siempre va a haber trabajo para un contador. Y eso se habló hace años, ahora vamos a ver si es verdad. Acá tengo un chat GPT abierto, voy a copiar y pegar esos ratios, pero antes le voy a decir, son ratios, y le voy a pegar los datos de ese libro, y entonces la inteligencia artificial lo que va a hacer es leer esa información y me va a decir, miren, me va a decir, estos son los ratios, y yo le voy a decir, bueno, yo quiero que hagas un análisis con esos ratios que te he mandado, y comienza a escribirte la inteligencia artificial que ha encontrado de esa tabla, y te dice, por ejemplo, en el índice de liquidez ha disminuido en 1.25 el año 2016 contra el 2017. Vamos a ver el libro, y pues ahí está, 2016, 2027, y te va diciendo, ¿no? Ahí está la liquidez, el ratio de liquidez, y eso es lo que te menciona la inteligencia artificial, y te va diciendo indicador o ratio por ratio, y no solamente te va dando el texto o el análisis, sino que tú puedes inclusive preguntarle a la inteligencia artificial, dame alguna recomendación. Y entonces la inteligencia artificial te va a tener que responder diciéndote, para mejorar la liquidez, tienes que ejecutar los siguientes pasos, las siguientes recomendaciones, para mejorar la rentabilidad, para gestionar el endeudamiento. Entonces, digamos que ya te puede ayudar, no solamente en temas de análisis financiero, también puedes tú establecer alguna pregunta contable, como por decir, ¿qué cosa es el, el, el BAN, ¿no? Y te dice qué cosa es el valor actual neto, y tú le puedes decir cuánto es el BAN en una proyección de negocios donde
invertí 10.000 soles y obtuve 3.000 soles en, me voy a poner en 4 años. Entonces va a evaluar y probablemente va a comenzar un poco a tratar de decirte qué cosa es. Y si no te responde de manera adecuada, tú puedes decirle, no estoy de acuerdo con tu respuesta, sigue procesándome la información y te va a dar nueva información. Y si no estás de acuerdo con esa respuesta, tú puedes seguir dándole a la respuesta a la inteligencia artificial para que te dé más información y te va a informar con cálculos y con todo lo que tú estás pretendiendo obtener, ¿no? Entonces acá te va diciendo en unidades monetarias debería ser el BAN 2.299. Entonces, este es un ejemplo de lo que es la inteligencia artificial con apoyo del chat GPT, que está muy de moda, que a veces lo utilizamos para cosas un poco banales, pero eh, pues podemos utilizarlo para temas contables. Luego tenemos el Power BI, ¿no? Acá tengo una data, no sé si ustedes la pueden apreciar. ¿Se puede apreciar? Espero que sí. Miren acá, tengo acá, por decir, una columna de teléfonos, pero si somos conscientes, estos teléfonos están de diferentes, la data está un poco no tan uniforme, por así decirlo, ¿no? Algunos teléfonos están anotados con el signo más, vamos un poco a verlo mejor con esto, con el Power BI, con ayuda de una herramienta que utiliza inteligencia artificial. Entonces, nosotros como contadores a veces nos enfrentamos a bases de datos que están un poco desordenadas para un poco limpiarlas y eso nos toma una tarea manual y tediosa, ¿no? Entonces, vamos un poco utilizando esta inteligencia artificial para que sea un soporte, una ayuda. Entonces, acá tenemos esa data, les estaba hablando, esta es la columna de teléfonos, acá la tengo la columna de teléfonos, ¿sí? Y con este programa de Power BI, yo lo que puedo hacer es agregar a una columna donde le voy a decir, en base a algunos ejemplos, acá tengo esta columna, y le voy a decir, en base de estos ejemplos, quiero que me arregle los teléfonos, porque acá hay teléfonos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este teléfono está con espacio, acá hay espacios en blanco, acá hay el número 51 adelante, acá hay con número más 51. Entonces lo que yo quiero es algo uniforme, pero no me voy a poner a hacerlo uno por uno. Imagínense que se trata de una base de datos de 1 millón de clientes, ¿cuándo acabo? Entonces le voy a enseñar a la inteligencia artificial, le voy a decir, ¿sabes qué? Este número, el patrón es este, y entonces ya te da una propuesta de posibles números, pero tú tienes que seguir entrenándola y decir, el siguiente número es 9807202279, pero sin espacios. Entonces interpreta y te dice, ya, entonces cada vez que encuentre un número que tenga espacio, lo voy a quitar. Por ejemplo, este es un número que tiene el 51 delante, y yo le voy a entrenar a la inteligencia artificial y le voy a decir, utiliza el número, pero sin el 51 adelante, y, y obtengo eso, y finalmente le voy a decir también que quite el 51, y todos los números que tengan 51 adelante los va a borrar de manera automatizada. Ya está ahí. Y ya tengo una columna, una nueva columna personalizada de números correctos, y pues cierro y cargo mis datos, y este Excel que yo tenía de manera desordenada, por así decirlo, me va, este programa Power BI me va a ayudar a pasar de estos datos de manera desordenada, de estos datos a estos, en cuestión de segundos, donde yo no voy a tener que insertar ninguna fórmula, porque no he hecho ninguna fórmula, simplemente he entrenado a la inteligencia artificial para que establezca un dato. Correcto. Luego tengo por acá otro ejemplo más, que es el Power Automate, que es una herramienta que automatiza o robotiza procesos.
Vamos a ver, por acá lo debo tener. Acá está. ¿Qué cosa es el Power Automate? Es un software que está dentro de la suite de Microsoft. Entonces yo cuando tengo mi correo electrónico de Microsoft, ya sea Outlook o Hotmail, pues en la parte de aplicaciones tengo esa opción. Acá dentro de la parte de aplicaciones tengo esa opción de Power Automate. Voy a ver todas las aplicaciones. Acá está Power Automate. Y eso genera automáticamente un entorno de automatización. Y por decir, para un poco avanzar con el ejemplo, por decir, una tarea muy manual y repetitiva es que a veces yo como contador en mi oficina recibo correos donde me llegan los archivos de XLMS de mis clientes, de mis proveedores, y pues no recibo solamente ese correo, recibo correos de publicidad, correos de banco, correos XZY, pero a mí me interesan de repente armar correos o seleccionar correos donde yo pueda descargar los XLMS de ese correo adjunto. ¿Para qué? Con la finalidad, pues, de llevarlos a una carpeta, simplemente. Entonces, yo automatizo esa tarea. Miren acá, estoy entrando al software de Power BI y lo que me va a hacer este software es generar un flujo donde le digo, cada vez que me entre un correo nuevo, miren, yo estoy creando acá el flujo, donde en el asunto, diga la palabra FAC, FAC. ¿Por qué no pongo factura? Porque de repente algún proveedor me manda un correo y en lugar de ponerme factura me pone factu o FAC. Entonces, para evitar que la inteligencia artificial vaya a obviar esos correos, entonces mejor me aseguro y pongo FAC, porque sé que les diré a mis proveedores, cada vez que tú me mandes una factura, tienes que decirme que se trata de una factura. Entonces, de manera automatizada, la inteligencia artificial de RPA que tiene este software va a hacer que una vez que llegue el correo, el número de correo va a filtrar solamente los correos de mis proveedores que tienen la palabra factura y va a extraer el archivo adjunto y lo va a guardar ese archivo adjunto en una carpeta de Google, de OneDrive, también puede ser de Google, en mi OneDrive. Miren, acá ya he hecho una prueba y ahí están los XLM que me van a venir de manera automatizada. Es decir, yo puedo estar los 7 días de la semana despreocupado porque la inteligencia artificial lo que va a hacer es Hola, hola Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás, filtrar Daniel? ¿Qué esos tal? archivos para poder obtener la información que quiero, que Sí, son solamente mis archivos dime, adjuntos de dime. XMS. Sí, estoy en una capacitación. Dime. Creo que se está filtrando un audio por ahí. Bueno, ¿y yo qué hago con esos archivos XLS? Pues básicamente puedo utilizar el Excel para poder leerlos, ¿no? Yo puedo capturar a través del Excel. Hay una opción dentro de programador. Yo puedo importar archivos XLMS y pues cuando importo los archivos de XLMS obtengo esta información y de esa manera yo ya no digito documentos. ¿Por qué? Porque ya los documentos están digitalizados. Lo único que hay que de repente hacer es un filtro para poder obtener esta información que ya está digitalizada, ¿no? Por ejemplo, acá están los conceptos, ¿no? Yo por ahí identifico cuál es la columna que debo filtrar. Me parece que es la FX, la que debo filtrar. Bueno, sí, filtrando la FX, digo solamente muéstrame. Y tengo la data ya un poco más depurada de todas mis facturas que he podido capturar. Entonces, a través de un RPA lo que puedo hacer es simplemente, mis proveedores me mandan correos, los correos son descargados, el archivo XLM es descargado de manera automatizada y el Excel jala esa información de una carpeta en específico
transforma los datos digitalizados y ya tengo prácticamente mis facturas digitalizadas para poder ser llevadas o exportadas a un sistema, a un software contable, cosa que es una tarea también repetitiva. Como último ejemplo que les he preparado es, a ver, me parece que es el uso de tecnología OCR, ¿sí? Para lo cual he utilizado un software de Google que es el AppSheet, que lo que hace es desarrollar un pequeño aplicativo que lo puedes tener inclusive desde tu celular, ¿ya? Acá lo están visualizando de manera todavía web, pero por decir, este aplicativo está cargando un poquito, se está demorando. ¿Cuántos problemas hemos tenido con los famosos yapes, no? Entonces, a veces, una empresa que tiene varias sucursales, cada sucursal genera sus propios yapes y te consultan, oye, este yape se llegó, no llegó, y conciliar esos yapes hoy en día es un poco complicado. Entonces, y te lo mandan por WhatsApp, ¿no? Entonces, imagínense tener una aplicación que lo que hago, miren, voy a agregar un registro, no voy a tomar una foto, pero voy a tomar una captura de un archivo que ya lo tengo acá, miren, por ejemplo, un yape que tengo acá ya digitalizado, y automáticamente, ya, a ver, espérense, nuevamente, voy a repetir el proceso, automáticamente, tengo acá el yape, y miren, lo que va a hacer de la fotografía, va a extraer el monto, el nombre y el número de operación. Y cuando grabe el archivo, ya, cuando grabe el archivo, inmediatamente va a grabar en una base de datos que está en Google Sheets, y va a generar, y te va a decir, por si acaso, la fotografía tal contiene, miren ahorita, se acaba de agregar esa columna de 300 soles de la señorita fulana y tal, con el número de operación tal. Si quiero verlo con foto y todo, pues también te da una opción de que tú puedes entrar a la base de datos, y esto es gratuito, ¿ah? Y puedes ver la fotografía, los montos, acá están las fotografías y los montos y los nombres de todas estas personas que se están yapeando de diferentes sucursales. Voy a permitir, creo que tengo unos segundos más para que ustedes vean la aplicación. Ojalá que se pueda. Bueno, está bloqueado mi teléfono, pero quería enseñarles desde el celular, pero en teoría, o sea, mejor dicho, la teoría que les acabo de explicar se vuelve realidad bajo estos pequeños ejemplos, ¿no? Un poco para ir avanzando y culminando, estos desafíos que tenemos con lo que es el uso de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Algunos desafíos como la calidad y la confiabilidad de los datos, ¿no? Básicamente, si es que la tarea o la rutina que se le ha programado a la inteligencia artificial es la correcta, entonces esa calidad y esa confiabilidad de datos va a ser significativa. Pero si nosotros no entrenamos esa inteligencia artificial, definitivamente vamos a tener algunos inconvenientes con esa calidad y confiabilidad de datos. La adaptación y personalización, cada organización tiene sus propios requisitos, sus propios procesos, ¿no? Y entonces se tienen que considerar para este tipo de soluciones de inteligencia artificial. Por eso es que le decía que la inteligencia artificial no es que se compre, sino que se tiene que ir adaptando en la organización. La interpretación y explicabilidad de los resultados, ¿ya? A menudo los modelos de inteligencia artificial en la gestión contable pueden generar resultados complejos y difíciles de interpretar, pues esto se genera porque la toma de decisiones que se tiene que dar ya se está haciendo mediante uso de inteligencias artificiales. Entonces hay que saber analizarlos para poder darle la validez debida. Otro desafío y consideración es el mantenimiento y actualización. Los modelos de inteligencia artificial requieren siempre un mantenimiento y estar actualizando, o por no decirlo, entrenando
constantemente para ir mejorando. Un ejemplo, ¿no? Imagínense que el formato del recibo de luz mañana cambia. Entonces, si cambia ese formato de recibo de luz, la inteligencia artificial ya no lo va a detectar como un gasto de luz, simplemente lo va a obviar. Entonces, uno tiene que darle el mantenimiento adecuado para que ese recibo de luz que cambió el formato sea interpretado nuevamente por la inteligencia artificial. Capacitación y adopción de habilidades para una implementación exitosa de inteligencia artificial en la gestión contable requiere de profesionales contables que adquieran habilidades adicionales en el campo de inteligencia artificial. La capacitación adecuada de personas, su adopción a nuevas habilidades, básicamente orientadas a estas nuevas tecnologías, ¿no? Costos y retorno de la inversión. Esto definitivamente, hablamos de que los costos, costo-oportunidad son significativos en reemplazar a veces a personal que trabaja 8 horas al día y de las 8 horas, si tú le descuentas las tardanzas, le cuentas el horario de break y por ahí algunas faltas, frente a una máquina que va a hacer esas tareas de manera automática 24/7 por 375 días al año, estamos hablando que hay una inversión y un retorno más que esperado, ¿no? La ética y la responsabilidad, bueno, hay temas éticos que se tienen que cubrir, sobre todo cuando se tiene que ver con decisiones financieras, porque a veces la inteligencia artificial puede establecer algunas medidas que vayan contra lo ético y lo moral. El futuro de la inteligencia artificial tenemos que va a avanzar mucho más la automatización. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de seguir aprendiendo. Recuerden que la inteligencia artificial está todavía en sus inicios. El tema del análisis predictivo va a poder predecir tendencias financieras e identificar riesgos potenciales. Entonces, de esa manera vamos a poder tomar decisiones que van a ser más óptimas para la gestión financiera. La interacción convencional entre los asistentes virtuales y chatbots, vamos a ver en un futuro muy próximo que los entre sistemas van a conversar, por así decirlo, van a interactuar entre sistemas, ya no va a haber interacción de personas a personas. Hoy en día, algunos RPs ya hacen esa interacción. Cuando hay un requerimiento logístico, el mismo RP se encarga de hacer la cotización y otro sistema lo recoge en el proveedor e interactúan y hacen pues las transacciones entre ellos, ¿no? Hoy se va a ver, en un futuro muy próximo se va a ver eso muy común, integración de datos, detección y prevención de fraudes, van a ser mucho más efectivos esa detección de fraudes, de actividades fraudulentas, ¿no? La personalización y adaptación en lo que es las soluciones de inteligencia artificial. Lo que hablaba de la ética, con esto ya vamos un poco acabando, ¿no? Recuerden que hay que evitar algunos sesgos injustos que pueden generarse por el uso de la inteligencia artificial. Hay que garantizar la privacidad. Recuerden que los datos es la materia prima de esta inteligencia artificial y pues hay que proteger esos datos. Finalmente, hay que también esclarecer el cumplimiento de las leyes y regulaciones, considerando el impacto sobre todo en el empleo, ¿no? Que va a tener una repercusión significativa en lo que corresponde al empleo de algunas personas. Conclusión, me he permitido tomar estas palabras de Oppenheimer y citarlo. Dice Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, dice, hay profesionales que van a desaparecer, ya que la tecnología robótica irá a suplantar aquellas actividades que son rutinarias, como la contabilidad, al menos que se actualicen y se modernicen, ofreciendo otros servicios acordes con su profesión que se están desarrollando hoy en día. Pero los contadores no están participando de ello, sino que son otras personas las que lo están haciendo, teniendo en conocimiento y la capacidad para cumplir a cabalidad con el nuevo cometido, ya que la información la tienen a su entera disposición. ¿Quién va a negar eso? Nosotros los contadores manejamos, por no decir el 100%, manejamos casi el 90% de la información que se genera en una institución, en una empresa, ¿no? Termino diciéndoles que esto recién empezado, ¿no?
Y esto depende de ti. Ver esto más que una amenaza, ver una oportunidad. Ser parte de esta ola disruptiva que está arrasando el actual modelo empresarial sería importante por parte de la profesión contable. Muchas gracias, colegas. Que Dios los bendiga a ustedes y a todas sus familias. Bien, Juan Manuel. Bueno, después de esta brillante exposición, hay preguntas que nos han hecho acá llegar, ¿no? Toda una inquietud, ¿no? La inquietud es, de cierta forma ya lo ha respondido, pero yo quisiera saber la apreciación personal tuya con respecto a la inteligencia artificial y lo que va a pasar con el contador. Bueno, finalmente estamos hablando de que el contador tiene que adquirir nuevas habilidades que estén alineadas al tema tecnológico sobre todo, porque las nuevas actividades o labores que un contador va a realizar en una empresa ya van a dejar de ser actividades rutinarias y van a ser actividades no solamente analíticas, sino inclusive de enseñanza a la inteligencia artificial. Entonces, lo que va a hacer el contador se va a volver un poco más un analista o, por llamarlo así, un científico de datos. Yo les manifiesto eso a mis alumnos en la universidad. El futuro de la profesión contable se va a convertir en científicos de datos finalmente, ¿no? Eso es lo que yo sueño y anhelo de los futuros colegas. Ok, Juan Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación y también agradecemos a la Junta de Decanos por el espacio que nos ha brindado. Muchas gracias. Hasta pronto. Ok, buenas noches, gracias.